Cuénteme cómo fue la preparación de ese equipo mexicano. ¿Qué anécdotas hay? Bueno, ¿cómo fue aquel partido? bueno, si quieres, me interrumpes y me preguntas, ¿no? Lo que es indispensable saber es que el Mundial de México fue otorgado con más de 6 años de anticipación. Eso es muy importante porque eso lo distingue de todas las demás competencias futbolísticas que haya habido en este país, en México. Entonces, como ya se sabía que México iba a participar en el Mundial por ser sede, la preparación de esa selección de 1970 fue muy larga, porque empezó en 1966 en el Mundial de Inglaterra. Ahí ya aquella selección gloriosa del año 62 que compitió en el Mundial de Chile, pues habían envejecido o iban a envejecer en el trayecto rumbo al México 70, y entonces Nacho Treyes y la Comisión de Selecciones Nacionales decidieron incorporar a jóvenes en esa selección del Mundial de 66. Claro que hubo jugadores veteranos, ¿no? Pero había jóvenes como Borja Padilla, el mismo Ernesto Cisneros era todavía un joven, y Fragoso y otros, ¿no? que jugaron en ese mundial, o por lo menos fueron llamados, porque José Luis González no jugó el mundial, pero fue llamado en la etapa de preparación para la selección del 66. Entonces, desde ahí ya venía una preparación, y esa preparación que pensaban que la base iban a ser esos jóvenes del 66, pues resultó que con el tiempo o se desdibujaron esos o no alcanzaron a ser el referente del equipo que buscaba Nacho Treyes, como lo buscaba en ese tiempo todo el mundo, a imitación de cómo jugaba Brasil. Brasil jugaba de la manera más sencilla que te puedes imaginar. Cuando Pelé tenía la pelota, todos se movían, y cuando Pelé no tenía la pelota, nadie se movía. Entonces, la parte táctica, que es ofensiva, que es la difícil del fútbol, porque la parte defensiva es tan sencilla que la puedes entrenar sin adversario. O sea, pones los referentes, y cuando tu compañero esté aquí, tú te pones aquí, y cuando tu compañero esté aquí, tú te pones aquí, como el futbolito de manijas, en donde tú vas acomodando a los jugadores, según pones el primero, pones el segundo y pones la tercera línea, ¿no? Defensivamente, eso es muy fácil, o es mucho más fácil. Lo que es difícil es la ofensiva. Y para meter un gol en el futbolito que te menciono, hay que hacer maravillas y mover la pelota más rápido que lo que se puede mover un defensa, etc. Es solo un símil. Entonces, ese jugador que podía simplificar los aspectos ofensivos del equipo fue Alberto Onofre, que estaba en su momento. Verdaderamente, el Guadalajara había sido campeón en el 69 con un equipo bastante malo y de muchos jóvenes, pero Onofre había sido la diferencia, porque Onofre conducía la pelota, remataba, armaba juego, tenía gol de cabeza, tenía tiro de media distancia. Bueno, era un jugador completísimo. Y era rápido, era alto y era fuerte. Entonces, la comisión
de la selección nacional integrada por Nacho Treyes, Raúl Cárdenas, el ingeniero de la Torre y Diego Mercado, decidieron que había que armarle un equipo a Alberto Onofre. Y entonces toda la preparación ya próxima, prácticamente desde 2 años antes, ya fue pensando en Onofre como el eje de ese equipo. Y fuimos siendo probados muchos, yo creo que más de 40, los que venían de la Olimpiada, los que habían tenido una muy buena temporada, en fin, una variedad de jugadores destacados por distintos motivos. Y empezaron los entrenamientos, los viajes y también las purgas. Y cada determinado tiempo se cortaban a 5, a 10, en fin, había recortes. Así es que al llegar ya las cercanías del Mundial, nos concentraron pues, a más de 23, por supuesto, como a 30, no sé el número, nos concentraron 6 meses. 6 meses sin ir a nuestras casas. Así era como la Federación Mexicana de Fútbol respondía a la inmensa expectativa que se había generado en los aficionados mexicanos. Entonces, el trabajo fue abrumador. Los partidos de preparación prácticamente 1 por semana, a veces se jugaron 2, no sé exactamente cuántos se jugaron en esa etapa de partidos de preparación, y iban tomando nota e iban modificando las alineaciones y pues se iban manifestando los resultados. Así es que de alguna manera se podía sospechar quiénes estaban haciendo un mejor trabajo en esa etapa. Bueno, no quiero decir más porque ya podría entrar el subjetivismo. Entonces, así llegamos hasta el martes anterior al 31 de mayo, que fue el Mundial, la inauguración del Mundial. O sea, el martes anterior a ese domingo viene la lesión de Onofre, la fractura de Onofre en el centro de capacitación, en un día nublado, donde entrenamos con tenis. No era un día importante, no se había hecho un trabajo fuerte, veníamos de haber jugado un partido antes y era un poco para soltarnos. Entrenamos con tenis ese día y resultó que hacia final del entrenamiento, faltando unos 10 minutos para que se suspendiera ese entrenamiento según lo planeado por los técnicos, empezó a chispear, y no de manera que preocupara a nadie, ¿no? Una chispa, un chispeteo muy, muy leve, pero mojó el pasto. Y entonces vino la jugada desafortunada en donde Onofre conduce la pelota y yo le salgo para taparle su camino. Onofre me dribla hacia la derecha, yo me repongo y sale Alejandres, que era el lateral izquierdo. Entonces lo agarramos entre los dos y la idea de Onofre era driblarme a mí y enganchar atrás de mí para librar a Alejandres, pero no engancha bien la pelota y tiene que rehacer un poco la jugada, y entonces Alejandres tiene oportunidad de ir por el balón, va por el balón y se resbala. Probablemente
ese balón, si no se hubiera resbalado Alejandres, lo hubiera ganado Alejandres, probablemente. Yo estaba ahí a 1 metro, pero se resbaló y entonces se fue con el pie hacia la pierna de Alberto Onofre y lo fractura. Y lo fractura con una fractura tremenda, ¿no? De esas que llaman que son, que los huesos no se pueden fijar, que tienen desplazamiento. Y bueno, quedó totalmente fuera Onofre y quedó fuera 1 año, no 1 mes ni 3 meses, ¿no? Y su carrera se perdió ahí, regresó a jugar, pero nunca fue el gran jugador del tiempo del que te estoy hablando. Y vino una conmoción en el cuerpo técnico. Cuando fracturan a Onofre, yo que estoy a 1 metro, no oigo la fractura. Y el ingeniero de la torre, que estaba en uno de los balcones del centro de capacitación a unos 80 metros, oyó perfectamente la fractura y bajó corriendo pálido al campo a ver qué había pasado con Onofre. Y estaba seguro que lo habían fracturado. Entonces, de ese tamaño fue la consternación. Entonces sucedió que Raúl Cárdenas quedó a la deriva, como si todo el trabajo de 6 años o de 4 años se le hubiera caído en ese momento. Se reunió con el comité técnico que ya mencioné y llegaron a la conclusión de consultar a Guillermo Cañedo. Realmente estaban preocupados. En la expectativa de ellos, que podía ser la semifinal, digamos, por poner algo, pues se había caído toda la expectativa. Corríamos riesgos de no calificar, corríamos muchos riesgos. ¿Por qué? Pues porque todo estaba armado en función de Alberto Onofre. Es como si se hubiera fracturado Pelé antes del Mundial de 70 o Maradona en el Mundial del 86. Que Bilardo decía que esa selección era Maradona y otros 10. Pues una cosa parecida nos sucedió con Alberto Onofre. Éramos Alberto Onofre y otros 10. Así es que fue verdaderamente dramático. Ahora resulta que al consultar a Guillermo Cañedo le dice a Raúl Cárdenas, que eran muy cercanos, venían desde Zacatepec, tenían años de convivir, Treyes, Cárdenas, Roca, todos venían de aquel Zacatepec del 57, donde Guillermo Cañedo era el presidente de ese Zacatepec campeón. Bueno, entonces tenían esa confianza y le dijo don Guillermo, mira, güero, tu carrera es promisoria, estás muy joven, tú vas a vivir muchos años de entrenar equipos, ¿no? Ese era uno de sus primeros equipos, esa selección, ¿eh? Y entonces le dice Cañedo, no te arriesgues, no vayas a poner en predicamento tu carrera, no vale la pena, esto es una desgracia y vamos a ser lo más cautos posibles para no tener un escándalo deportivo en nuestra contra. Así es que sé cauto. Yo supongo que ese sé cauto también significaba atiende a los intereses de los poderosos en el fútbol, porque ellos te van a cobijar pase lo que pase. Entonces, ¿quiénes eran los poderosos? Pues era el Cruz Azul, del equipo al que entrenaba Raúl Cárdenas, era el América, equipo que presidía Guillermo Cañedo, etcétera, etcétera.
Y entonces, pues hubo una mezcla de América y Cruz Azul, porque FIFA en ese tiempo, y no sé si ahora, daba una cantidad de dinero importante al equipo de cada jugador. Entonces el Atlante, por mis 58 minutos que yo estuve en la cancha en ese mundial, recibió $250,000. Así es que otros jugadores que jugaron todos los partidos reportaron pues una cifra millonaria para su club de origen. Así, del Cruz Azul te puedo mencionar al Calimán, a Pulido, a Munguía, a Horacio López Salgado. Eran los equipos poderosos de la época. Entonces, para explicar lo que pasó, hay que entender esto que yo te cuento. Ahora, ¿qué sucedió? Pues sucedió que estábamos muy bien preparados, que jugábamos en nuestras canchas en la altura ideal para nosotros y la altura más inconveniente para nuestros adversarios. Nos tocó un grupo relativamente fácil, porque había un equipo más débil que los demás que perdió los 3 partidos, que fue El Salvador. Pero a los belgas les costó mucho trabajo la altura. En el partido los veías cómo se sofocaban. Los jugadores de Bélgica eran la sensación de Europa, así le llamaban a ese equipo. Tenían un medio rubio, medio pesado, corpulento, que era un crack, pero en México se ahogaba. En fin, no pudimos con Rusia, empatamos con Bélgica, ganamos a Bélgica y le ganamos a El Salvador. Y pasamos. Cuando le ganamos a El Salvador, hubo por primera vez una manifestación espontánea inesperada en el Ángel de la Independencia para festejar que México había ganado su primer partido de ese mundial. Y cuando le ganamos a Bélgica y calificamos, el periférico se volvió un estacionamiento. Se pararon los coches, prendieron la radio y se bajaron a bailar los conductores los que iban en los coches, se bajaron a bailar. Y se volvió ese periférico, se volvió un estacionamiento gigantesco. Estas eran manifestaciones totalmente inesperadas, totalmente espontáneas y de las que hay que tener miedo porque no son manifestaciones pagadas, ¿no? Aquí esta gente podía ocasionar problemas al gobierno. ¿Por qué al gobierno? Porque en la inauguración de la Olimpiada le chiflaron a Díaz Ordaz y en la inauguración del Mundial le chiflaron a Díaz Ordaz. Díaz Ordaz no era un hombre en ese momento muy querido por el 2 de octubre que todos conocemos y por su manera muy ruda de gobernar. Bueno, pues ante este escenario se decidió por un telegrama que mandó la Presidencia de la República a Guillermo Cañedo, donde le pedía que se trasladara a México a la subsede de Toluca. Esto era tan inesperado que ni Pereda ni Albino, que eran los grandes jugadores de Toluca y que en su sede, ahí en la Bombonera, eran invencibles, estos no fueron convocados a la selección porque no había ninguna posibilidad de que fuéramos a Toluca. Pero resultó que ante una solicitud del presidente de la República, no hubo más que irse a Toluca y ese fue un desastre porque pues ninguno de los que jugamos era nuestra cancha excepto de Pepe Bantorra y yo nunca gané en Toluca, nunca. Un día metí 2 goles y perdimos 4-2.
Y así es el caso de muchos de los que estábamos ahí. Pues Toluca era una cancha completamente ajena a nosotros. Ahora, no hay que confundir la altura como la principal diferencia en una cancha. El pasto, el piso, el sol, hacen diferencia. La cancha de Toluca es una cancha muy dura. El pasto, por lo menos el de entonces, no echaba guía, entonces no acolchonaba. Y el tepetate sobre el que estaba era duro. Y en un punto de la cancha hacía un desnivel, el tepetate muy mínimo, que serían 2 centímetros, una cosa así. Pero si tú corrías por ese lugar y pisabas ese desnivel, lo resentías en el tendón, ¿no? de Aquiles. Era una cancha complicada para nosotros, que éramos casi todos del Estadio Azteca. O sea, ahí era donde jugábamos. Los de Cruz Azul, los de América y los de Atlante, pues jugábamos ahí en el Estadio Azteca. Bueno, pues esta es la historia y no sé, me parece muy importante todo esto para contextualizar lo que sucedió en el Mundial. Dos preguntas. A ver, Ignacio Treyes empieza el proceso como técnico y entra Raúl Cárdenas. Es con la leyenda que crecimos. ¿Por qué se hace ese cambio? Por la Olimpiada. Realmente el entrenador de todo ese grupo, de Panchito Hernández, de Roca, de Cárdenas y de el loco de apellido vasco, se me va el nombre. Pues era Treyes era el que había armado a todo ese equipo. Estaba Héctor Ortiz, que fue importante después en el fútbol, y otros que salieron del Zacatepec, los mexicanos, porque Candia y Festa y otros eran extranjeros. Bueno, entonces la armonía que había entre Treyes y Cárdenas y Nájera era gigantesca, pero sobre todo Nacho y Raúl eran absolutamente cercanos. Y cuando México, al cual se le hacía ganador de la medalla de oro en la Olimpiada del 68 y que con escándalo, porque hubo una situación escandalosa en un tren cuando regresábamos de Guadalajara a México, muy, muy, muy fea, que significó el castigo por 1 año de Bustos y de Arévalo. Entonces, el resultado final de la Olimpiada para Treyes fue el fin. Fue horrible. En el Estadio Azteca, cuando perdimos 2-0 contra Japón, hubo una cojiniza tremenda, volaban los cojines. Entonces se alquilaban cojines para que tú te sentaras en las gradas de cemento. Y se paseaba un féretro por uno de los pasillos circulares del estadio continuamente, que decía Treyes. O sea, muy grave. Fue un golpe a la afición mexicana mortal, el que ni siquiera la medalla de bronce hubiéramos ganado en la Olimpiada en nuestro país. Bueno, eso acabó con Treyes como candidato a dirigir la selección, y no lo hubiera vuelto a dirigir si no fuera porque el 74 fue ruinoso, el 78 fue ruinoso, y hasta Bora volvió a tener México resultados en los mundiales. Y no sé si Treyes volvió a dirigir la selección, pero se olvidó esta sepultura que le dieron los aficionados a Treyes en aquel 2-0
de último partido de la Olimpiada en la lucha por la medalla de bronce entre México y Japón, en el Estadio Azteca. Bueno, ¿quién iba a heredar? Pues ¿quién mandaba en el fútbol? Mandaba Guillermo Cañedo. ¿Quién iba a heredar a Treyes? Pues su discípulo consentido y además gente absolutamente de Guillermo Cañedo. Entonces, pues no hubo sorpresas, fue Cárdenas el encargado. Ya Cárdenas había dirigido una gira por Brasil mientras Treyes era el entrenador de la selección. En aquella gira donde le ganaron en Maracaná, Brasil. Esa victoria de 2-1 la dirigió Raúl Cárdenas, porque Treyes estaba en la Olimpiada. O acababa de dejar la Olimpiada. Entonces, ya Cárdenas era el hombre fuerte. Es lo que tengo que decir. Perfecto. Don Ignacio Basaguren, pues más completo no puede ser. Le agradecemos mucho estos instantes, este viaje en el tiempo que nos hizo llegar a 50 años del Mundial de México 70. Una última pregunta nada más. La leyenda esa de que alguien le dijo a la Calaca González de que hizo enojar a los italianos, ¿sí fue verdad? No. El que haya metido la Calaca González, José Luis, un gol tempranero contra Italia, fue maravilloso para el partido y sobre todo para México. Y por supuesto que no los hizo enojar. Lo que sucedió fue que se cayó el equipo mexicano a partir del primer gol, que es un autogol del Calimán, y que era teóricamente muy fácil de parar, pero que Nacho Calderón hizo un movimiento inadecuado y quedó fuera de la jugada, perdió reacción y no llegó a una desviada que venía rodada hacia la portería, en un intento de centro que venía desde la banda y que el Calimán estaría pues a unos 8 metros de la portería, o sea que, y no venía muy fuerte, pero ese gol fue verdaderamente grave. Ese sí incidió en el resultado del partido. Y sobre todo, incidió en la expectativa de triunfo que pudieran tener Cárdenas y el ingeniero de la Torre.